Bien, jóvenes, pues vamos ahora a trabajar con el cuadro número 9, que corresponde al estado de fuentes y usos del efectivo pro forma. Este estado financiero es un estado que nos va a permitir precisamente saber si el proyecto es capaz de cubrir con los recursos o fuentes o entradas de dinero del proyecto, va a poder cubrir todos sus compromisos, sus costos, sus egresos, y saber si con ese resultado podemos nosotros obtener y calcular los dividendos de los socios, es decir, las ganancias que los socios ya van a poder retirar a sus cuentas individuales. De tal manera que es un cuadro que nos presenta en la parte superior las fuentes, que para fines prácticos las vamos a conocer también como entradas o ingresos, y que las vamos a poner, digamos, con un color para que se permita ver de una manera más rápida. Vamos a identificarlas con este color, con un color café oscuro, y los usos, o sea, las salidas, los egresos del proyecto, los vamos a identificar con un color morado. De tal manera, ustedes pueden usar los colores que quieran. En este caso, pues, creo que de aquí podemos ver de una manera visual, podemos tener más claro cuáles son los conceptos que al proyecto le van a generar ingresos, entradas o fuentes de efectivo. Entender que cuando hablamos de efectivo, hablamos precisamente de dinero, de cash, ¿no? Y en este caso, los usos, pues son todas las salidas o egresos que el proyecto deberá cubrir. De tal manera que vamos a empezar, en este caso, con el primer concepto de las fuentes, y que se llama saldo anterior. El saldo anterior, como podemos ver acá por fuera del cuadro, nos dice que tiene como alimentación o como fuente de este concepto al concepto saldo al siguiente. Este concepto de saldo al siguiente lo podemos ver en el último renglón. Lo voy a poner tantito con un color diferente, ¿verdad? Le voy a poner un rojo para que podamos ver que el último renglón de mi estado es el saldo al siguiente. Y a su vez, este saldo al siguiente, aquí podemos ver que es alimentado por el cuadro número 3, por las necesidades de efectivo. Voy a visualizar las necesidades de efectivo del cuadro 3. Aquí lo estamos presentando en pantalla y podemos ver claramente cómo nosotros tenemos el efectivo, tenemos las necesidades de efectivo marcadas con amarillo, y que estas son las cantidades que nosotros vamos a vincular a nuestro estado de fuentes y usos, de tal manera que nos ponemos en el año 1, le damos más y vamos a abrir estas necesidades. Me pongo en las del año 1 y ahora simplemente esta vinculación que acabo de hacer la puedo correr hasta el año 3 y volvemos a vincular el año 4 con el año 3 y el año 4 pues también con el año 3, y todos los demás años los vinculamos con el año 3, por la situación de que ya hacíamos referencia de que pues a partir del tercer año se trabaja a la misma capacidad de operación. Y ahí tenemos entonces ya mi concepto de saldo al siguiente, que me va a permitir precisamente regresar a mi primer concepto,
que es el concepto de saldo anterior, y en este caso me voy a poner a partir del año 2. ¿Por qué voy a empezar a partir del año 2? Porque en el año 1 si no tengo saldo anterior, porque el año anterior al 1 fue el 0, y en el 0 pues no se genera ningún tipo de ingreso ni de egreso, o simplemente se quedan cubiertos los egresos con los ingresos que se tienen, pero no hay operación. Por lo tanto, voy a empezar hasta el año 2 y le voy a dar más, y voy a seleccionar el año 1. El año 1 del saldo al siguiente, como lo estoy haciendo, le doy Enter, y esta vinculación la voy a correr hasta el año 5. Ya que está ahí, simplemente corro la vinculación y ya tengo el registro de mi primer concepto. Ahora bien, las aportaciones de los socios, que es el segundo concepto de las fuentes, en este caso, digamos que aportación de los socios, le podemos inclusive poner 2 puntos y aparte, tiene que ver con 2 préstamos, ¿verdad? Perdón, la aportación de los socios, no, la aportación de los socios es lo que pusieron los socios, y que como ya lo vimos en el cuadro 7 y que está en la parte de la estructura financiera, aquí lo tengo marcado con rojo, dice que los socios pusieron 820 mil pesos, 820 mil en el año 0, de tal manera que en este estado financiero vamos a digitalizar en el año 0, ya que no lo tenemos por ahí en alguna parte de nuestro estudio financiero, vamos a digitalizar 820 mil, y de esa manera queda registrada esta entrada de dinero a mi proyecto. Vamos a recordar que es un estado que nos presenta las entradas y salidas de efectivo. De tal manera que esa fue la única entrada por concepto de aportaciones de los socios que el proyecto recibió. A continuación viene el concepto de préstamos, que como pueden ver ustedes, dice 2 puntos y aparte, y un primer préstamo es el refaccionario, y un segundo préstamo fue el avío. Hay que recordar que para este proyecto se van a requerir 2 préstamos, uno refaccionario por 959,500 y uno de habilitación o avío por 1,988,126. De tal manera que estos ingresos que el proyecto recibió, los vamos a considerar como entradas de recursos al proyecto. De tal manera que el refaccionario, como su destino es para obra civil, maquinaria y equipo, pues es un ingreso que el proyecto recibió en el año 0. Por lo tanto, le voy a poner el año 0, voy a irme a mi estado gastos financieros, al cuadro 7, a la tabla 7A, selecciono el monto y ahí queda registrada la cantidad de recursos que el proyecto recibió por concepto de este préstamo. Ahora vamos a registrar el segundo préstamo, que es el de avío, y que el de habilitación o avío, como pueden ver en el cuadro de gastos financieros, el proyecto lo recibe en el año 1 al iniciar operaciones. Por lo tanto, solamente lo que tengo que hacer es darle más en el año 1 y ingresar la cantidad solicitada que nos dieron de este préstamo a este estado financiero, y ahí quedaron registrados ya mis 2 préstamos, lo que nos dieron por los 2 préstamos, la cantidad de recursos que el proyecto recibió.
Ahora, ya para finalizar los conceptos de fuentes, vamos a registrar los ingresos por venta. Los ingresos por venta están en el cuadro 2 o bien en el estado de resultados. En este caso, pues es más rápido hacerlo del estado de resultados, de tal manera que lo que vamos a hacer simplemente es ponernos en este concepto en el año 1, le damos más, abrimos el estado de resultados que recién acabamos de hacer, seleccionamos los ingresos por venta y ahora simplemente los arrastro hasta el año 5 y de esa manera ya terminé lo que son mis fuentes. Vamos ahora a totalizar estas fuentes. Vamos a sumar todas mis fuentes, entradas o ingresos de efectivo que tuvo el proyecto, para lo cual me pongo en todas las columnas y con autosuma voy a sumar y esta sumatoria la vamos a poner con el mismo color con la cual dijimos que íbamos a tener los ingresos, que es un color marrón, café claro, y de esa manera ya tengo ahí los conceptos de ingresos, entradas o fuentes que tuvo el proyecto. Ahora vamos a ir a la segunda parte del cuadro que corresponde a los usos, salidas o egresos que tuvo el proyecto. Y en este caso aquí tenemos los conceptos que integran estos usos y acá tenemos los cuadros que alimentan estos conceptos, de tal manera que empezamos con con los primeros dos, que es la inversión fija y la inversión diferida, que como podemos ver es alimentada por el mismo cuadro que es el número 4. Entonces nos vamos a ir al cuadro número 4 y vemos que en este caso la inversión fija, aunque no nos dice en qué año se hicieron, como lo mencionamos, el hecho de que son conceptos de obra civil, de maquinaria, pues se tienen que hacer en el periodo preoperativo, es decir, en el año 0. De tal manera que ambos conceptos los vamos a poner en el año 0, nos vamos a ir a más y vamos a considerar el subtotal de inversión fija primero y luego el subtotal de inversión diferida, y de esa manera ya quedó registrada esta salida de dinero que se realizó en el periodo de instalación de mi proyecto. Ahora bien, para llenar el estado, los siguientes dos conceptos que son el de inventarios y cuentas por cobrar, vamos a tener que hacer lo siguiente. En este caso, vamos a tener que tomar estos datos. El primero de ellos lo vamos a tomar de precisamente del cuadro 3 del año 1. Vamos a poner los inventarios y cuentas por cobrar del año 1 de el capital de trabajo. Vamos a darle más, abrimos el capital de trabajo, seleccionamos inventarios, que es el subtotal para el año 1 y le damos enter. Hacemos lo mismo para cuentas por cobrar, lo podemos hacer de dos maneras, lo vamos a hacer para que tengamos claro de dónde vienen, le damos más y seleccionamos las cuentas por cobrar, o bien pudimos darle simplemente arrastrar hacia abajo si ya sabemos que está en el renglón de abajo, pero creo que para ustedes es mejor de esta manera que yo lo hice, ¿no? Ahora bien, para el año 2 es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Lo voy a poner aquí en el cuadro de arriba, en el renglón de arriba, voy a poner entre paréntesis 2 menos 1. Esto no es más que el saber que para el año 2
de estos dos conceptos, tanto de inventarios como de cuentas por cobrar, vamos a restar lo que tenemos en el año 2 de inventarios menos lo que tenemos en el año 1 de inventarios. Vamos a hacer primero el procedimiento y luego les comento un poquito por qué, ¿verdad? Entonces le damos fórmula y seleccionamos el año 2 de inventarios menos el año 1 de inventarios. Vamos a ver aquí. Es que cuando estaba poniendo la fórmula, un compañero me solicitó, un alumno, entrar y yo creo que tuve una pequeña distracción. Entonces hacemos lo mismo, año 2 de inventarios menos el año 1 y esta fórmula la podemos simplemente correr hacia abajo porque ya sabemos que abajo está el concepto de cuentas por cobrar, ¿no? O bien lo hacemos de nuevo, ¿no? Ahora bien, para el año 3 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a restar el año 3 menos el año 2, de tal manera que para el año 3 de inventarios y de cuentas por cobrar, vamos a hacer este mismo procedimiento, pero ahora lo que vamos a restar es las necesidades del año 2 menos las necesidades, perdón, las necesidades del año 3 menos las necesidades del año 2, ¿verdad? Entonces nos ponemos en el año 3 y le damos fórmula y vamos entonces a hacer la resta de inventarios del año 3 menos los inventarios del año 2 y esta diferencia, esta fórmula que sabemos que el renglón está abajo, pues simplemente la puedo correr hacia abajo o bien lo hago de nuevo. Bien, si ustedes se preguntan por qué tuvimos que hacer esta resta, que significa que solamente consideramos como efectivo, como una salida de dinero, la pura diferencia de lo que tenemos que generar como un gasto. Me explico. Si nosotros vemos nuestro cuadro número 3, sabemos que de inventarios nosotros necesitamos para el año 2 158,145, pero nosotros ya teníamos dentro del capital de trabajo, teníamos considerado 143,000, pero como nuestra capacidad de operación aumentó en un porcentaje, pues solamente vamos a considerar como gasto la pura diferencia. Lo mismo sucede con el concepto de cuentas por cobrar, de tal manera que esa es la razón por la cual para el año 2 y 3 de inventarios y cuentas por cobrar se consideraron estas cantidades. Bien, para el año, es decir, para estos dos conceptos ya no se va a poner nada en el año 4 y 5. A veces yo, para efecto de que ustedes no se vayan a ir con la idea de que esto se sigue vinculando hasta el año 4 y 5, digamos que yo le pongo un color rojo como para que quede entendido que esos años ya no tenemos que vincular ninguna de estas fórmulas que acabamos de hacer para los años 3 o para el año 2. Bien, ahora vámonos a los siguientes dos conceptos que son costos de producción y gastos de operación, que estos conceptos salen de mi cuadro número 6, pero
en este cuadro en particular me dice que los costos de producción y los gastos de operación, como podemos verlo en la nota que tiene a pie del cuadro, me dice que estos conceptos en este estado financiero no incluyen las depreciaciones y amortizaciones. Es decir, vamos a considerar el subtotal de mi cuadro de costos y gastos, vamos a incluir el subtotal. ¿Por qué no vamos a considerar las depreciaciones y amortizaciones? Porque esos gastos, jóvenes, son virtuales, es decir, las depreciaciones y amortizaciones no se le pagan a ningún proveedor ni a ninguna empresa. Solamente son gastos que se tienen que prever como parte de la recuperación de la inversión fija y de la inversión diferida. Por lo tanto, entonces nos ponemos en el año 1 de costos de producción, abrimos nuestros costos y gastos y voy a seleccionar el subtotal del año 1 y esta vinculación la podemos correr al año 2 y 3 y 4 y 5 volvemos a vincularlo con el año 3, de tal manera que ahí quedaron ya los costos de producción y hacemos lo mismo con los gastos de operación. Le damos más, abrimos costos y gastos, seleccionamos el subtotal de gastos de operación y luego hacemos lo mismo que hicimos, ¿no? Es decir, corremos hasta el año 3 y 4 y 5 lo vinculamos con el año 3. Y luego nuevamente aparecen otros dos conceptos que son los gastos financieros, que ya sabemos que solo son el pago de intereses, y aparece en este estado financiero el pago de capital. Ambos conceptos salen del cuadro 7C. Voy a abrir mi cuadro 7C y vamos a ver que tenemos aquí el pago de intereses y el pago de capital, que son los dos conceptos que vamos a incluir en este estado financiero, pero no vamos a incluir los intereses que están aquí en el año 1, esos intereses no los voy a incluir en mi estado de fuentes y usos. Y seguramente la pregunta es, ¿por qué no? Y la razón es que estos gastos financieros que están en mi cuadro 7C, mi tabla, corresponden a los intereses del periodo de gracia de mi crédito refaccionario y que, como recordaremos, aquí está en la propia estrategia financiera, fueron refinanciados con cargo a mi crédito de avío, de tal manera que estos intereses que fueron calculados para el año 0 nunca fueron pagados, digámoslo de esa manera, de tal manera, sino que se refinanciaron a mi crédito de avío, por lo tanto no representaron salida de dinero. De tal manera que lo que vamos a hacer aquí en gastos financieros es únicamente poner el puro pago de intereses. Ahora bien, lo podemos hacer en forma individual del cuadro 7C o bien, como dice el estado de fuentes y usos, también este concepto se encuentra en el estado de resultados que acabamos de hacer y que, como está en la misma posición, me parece que es más fácil que los podamos vincular del estado de resultados, porque de una manera más rápida podemos vincular los gastos financieros. El pago de capital sí lo vamos a tener que hacer de la tabla 7C, en donde vamos a tener que ir haciendo, en este caso, año con año. Vamos a hacer el año 1, luego vamos a hacer el año 2 y así sucesivamente vamos a tener que ir haciendo la vinculación, en este caso, año con año, por la razón de que acabamos de señalar.
finalmente hacemos la vinculación del pago de capital que corresponde al año 5 y para terminar mis usos, mis egresos o mis salidas de dinero, vamos a hacer el último concepto que corresponde a los impuestos y PTU, que los calculamos en el cuadro anterior, es decir, en el estado de resultados. Los vemos aquí en el concepto en la fila de impuestos y PTU, y estas son las cantidades que voy a vincular a este mismo concepto. Me pongo en el año 1 y selecciono los impuestos y PTU del año 1 y esta fórmula simplemente la vamos a arrastrar hasta el año 5. Y de esta manera ya tenemos todos los conceptos y ahora voy a hacer el total de usos, para lo cual me voy a poner o más bien dicho, vamos a seleccionar todos mis usos desde el año 0, todos los que comprenden los conceptos de usos, y con autosuma voy a sumar el total de usos y lo voy a marcar con su color que escogí para estos conceptos, en este caso el morado, y podemos ver entonces ya que en la parte superior del cuadro tengo las fuentes marcadas con color café y en la parte inferior tengo los usos con color morado. Ahora podemos pasar al siguiente concepto, que es el de fuentes menos usos, y que, como su nombre lo dice, representa una resta de el total de fuentes que está en la parte superior menos el total de usos, de tal manera que le damos fórmula, selecciono el total de fuentes en el año 0 menos el total de usos en el año 0 y le doy una resta que me va a salir 0 y esta fórmula la corro hasta el año 5. Y ahí podemos ver que el total o las fuentes menos usos en el año 0 es 0, que significa que como fue el periodo de instalación, como lo dice su nombre, el periodo preoperativo, pues digamos que salen tablas, o dicho en términos más técnicos, el total de entradas es exactamente igual al total de usos. Y ahora, para finalizar ya mi cuadro, puedo, por ejemplo, aquí, estas cantidades que no fueron, en este caso, Javier quiere preguntarnos algo. Adelante, Javier. Profesor, sí, era lo que le iba a comentar, que si el 2 - 1 o el 3 - 2 no le afectaba al resultado final. Parece que no, porque está entre paréntesis. Ya lo borré y vamos a hacer nuevamente esta sumatoria primero para ver si afectó. Parece que no, ¿verdad? Porque estaba entre paréntesis. Ok, ya hicimos la verificación y vimos que no afectaba el resultado, de tal manera que podemos tener pendiente nomás el renglón de dividendos. Miren, los dividendos, como a lo mejor ustedes los han escuchado, es el nombre que recibe ya las ganancias que van a tener los socios y que lo van a
repartir de acuerdo al número de acciones que cada socio tiene. En este caso, estos dividendos se van a obtener pues de una manera muy sencilla. En este caso, pues lo vamos a obtener de restarle a las fuentes menos usos, restarle lo que se deberá, los recursos que deberán permanecer, digamos, en el proyecto, que están en el renglón de saldo al siguiente, de tal manera que por diferencia de fuentes menos usos menos saldo al siguiente, vamos a obtener los dividendos, ¿no? Entonces nos ponemos en dividendos, le damos fórmula, selecciono el total de fuentes y le resto el saldo al siguiente y le doy enter, y esta diferencia la podemos correr al resto de los años, y de esa manera hemos terminado nuestro estado financiero número 2, que corresponde al cuadro número 9 y que se llama estado de fuentes y usos del efectivo pro forma.